¿Me das una mano, Maxi? Sí, cómo no. Ay, siempre tan gracioso. ¡Cuac! Dale, ayúdame a medir. Pasame el metro. ¡Qué buen metro! Ah, bueno, no, pero yo puedo usar este, mirá. Ah. O también puedo usar mi brazo. Una experta en mediciones. Sí, siempre me interesó ese tema. Medir con exactitud es una preocupación de todos los seres humanos. Porque las medidas concretas no siempre son exactas. ¿Ah, no? Y esto se debe a las características de los elementos que utilizamos para medir. Sí. Además de nuestras limitaciones a la hora de medir. Ah, mirá vos. Igual, no hay quien supere tu medida, tía Clota. Bueno, vos conocés a algunos, así Sí. que anda, seguí investigando y vas a ver cómo te vas a sorprender. Buena idea, tía Clota. Bueno, nos vemos. Uy, mirá. Aquí estoy. Un día dedicado a la costura y a las mediciones. El sastrecillo valiente. O el metro patrón. Vamos a lo nuestro. Vamos. Saca una hoja. ¿Prueba sorpresa? No, Maxi, tranquilo. Trata de medir el espesor. Bien. Es difícil, ¿eh? Era mejor que me tomaran el examen. Toma una resma. ¿Cómo? ¿Que tengo que escribir un libro ahora? Maxi, medí la resma, por favor. Ah, sí. A ver. Mucho más fácil, ¿eh? Si se quiere tomar la medida del grosor de una hoja de papel, se puede observar que su grosor no es parejo y que el resultado de medirlo dependerá del punto en que se haga la experiencia, de las cualidades del instrumento que se utilice y de la pericia de quien haga la medición. Si en lugar de tomar una sola se mide el espesor de una resma, para medir el espesor de una hoja, el margen de error disminuye sensiblemente. Mientras más precisos sean los instrumentos utilizados, menor será el error de las mediciones realizadas. Las mediciones físicas resultan lo suficientemente precisas para cuestiones de carácter práctico o de interés científico, siempre que se usen los recursos necesarios y se las interprete considerando el error inevitable que toda medición implica. Muy claro. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se trata de medir circunferencias y círculos? Se lo consulto al profesor. ¿Qué está haciendo, profesor? ¡Ey! O como prefieren llamarme en la escuela de circo de la universidad, el Gran Pi. ¿Pi? Sí, no me equivoco. No falta mucho para que sepas qué representa en matemática la letra griega Pi. A ver. Te empiezo a contar. Concentrémonos en la relación que existe entre dos medidas lineales. La longitud del diámetro de una circunferencia y la longitud de la circunferencia misma. Comenzaremos por ver qué ocurre con los objetos concretos, que son circunferencias. Después, veremos qué ocurre con las circunferencias de la geometría matemática, es decir, las circunferencias ideales. En estos casos, encontraremos una dificultad que es necesario sortear. El diámetro es un segmento de recta y, en cambio, la circunferencia es una línea curva cerrada con características propias. No se pueden comparar sus longitudes en forma directa. Ninguna de las transformaciones geométricas planas que conocemos nos permite rectificar la circunferencia. Pero creo que lo mejor es que, antes de seguir, te enfrentes con un problema concreto.
Gracias. Un problema concreto. A medir, Maxi. ¿Qué mido? Te encontrarás con distintas ruedas. Debes medir su longitud y diámetro. Ya mismo. Un consejo. Una manera práctica de medir la longitud de una rueda es hacerla rodar marcando en el piso su huella. Claro. Estoy listo. Ahora anda volcando las medidas que tomaste en una tabla. Registra la medida de la longitud de la circunferencia y la del diámetro y calcula el cociente entre ambas. ¿Qué notas? Los valores que obtenemos son aproximaciones de pi. Así es. El cociente entre la medida de la longitud de una circunferencia y su diámetro. Esta constante es un número representado con la letra griega pi, con un valor aproximado de 3,14 cuando se observó en las mediciones realizadas. Dejemos de lado los ejemplos concretos. Si nos concentramos en la geometría matemática, encontramos que el número pi no es un número natural ni una fracción decimal con una sucesión finita o infinita periódica de cifras decimales. Pero, ¿cómo representamos el valor de pi y sus aproximaciones? Veamos. 3,14, 3,141, 3,1416, 3,14159, 3,141.592, 3,1.415.926, 3,14.159.265, 3,141.592.653 y así aproximaciones con más decimales según la precisión requerida. Necesitaría más datos sobre pi. Ya sabes quién te puede ayudar. Profesor, Maxi, ya te explico. ¿estaba escuchando? Necesito más información sobre pi. Pi indica las veces que el diámetro está contenido en la circunferencia. Las civilizaciones antiguas disponían de aproximaciones de este número, aunque no tenían la precisión actual. Los hebreos le daban el valor 3, y ese es el mismo que figura en el Antiguo Testamento. Los egipcios, 3,16, y los griegos, mucho tiempo después,
llegaron a 3,14. Luego, con métodos no geométricos, se calculó el valor de pi con cientos y cientos de cifras exactas. Las computadoras de última generación son capaces de calcular cifras inmensamente grandes. Se obtuvo 1.000.000 de cifras decimales de pi que publicaron en un libro de 400 páginas. ¿Y por qué pi se llama pi? Su nombre viene de la palabra griega periferia. Periferia significa circunferencia y empieza con la letra pi, que es el equivalente a nuestra P. Pero pi no fue un nombre elegido por los griegos, sino que lo empezó a usar el matemático Euler en el siglo XVII. Y ahora, pi para los egipcios. En 1958, un anticuario escocés de apellido Rhind obtuvo en Egipto un papiro que decían haber hallado en las ruinas de Tebas. El documento había sido un rollo de unos 5,5 metros de largo por 33 centímetros de alto, pero estaba roto en 2 pedazos y le faltaban fragmentos. Algunos de los fragmentos faltantes aparecieron medio siglo más tarde en los archivos de la Historic Society de Nueva York, obtenidos por un coleccionista. El papiro de Rhind fue comprado al morir por el Museo Británico, donde permanece en la actualidad. El papiro Rhind es una colección de ejercicios matemáticos y ejemplos prácticos. Contiene unos 85 problemas. Muestra el uso de fracciones, la resolución de ecuaciones simples, la medición de áreas de triángulos, trapezoides y rectángulos, el cálculo de volúmenes de cilindros y prismas y, por supuesto, la superficie del círculo. El papiro de Rhind fue redactado hacia el 1700 a.C. y en la actualidad sigue siendo la principal fuente de conocimientos acerca de cómo contaban, calculaban y medían los egipcios. Veamos un poco el problema número 48 de papiro, que dice lo siguiente. Si del diámetro de un círculo se resta su novena parte, tomando a esos 8 novenos como lado de un cuadrado, se construye un cuadrado de área equivalente al círculo. Si del diámetro de un círculo se resta su novena parte, tomando a esos 8 novenos como lado de un cuadrado, se construye un cuadrado de área equivalente al círculo. Se puede inferir que los egipcios tenían como valor implícito del número que conocemos como pi a 3 enteros y 1 sexto. Pero veamos en qué consiste el procedimiento. Si del diámetro d del círculo se quita la novena parte, si con un segmento de 8 novenos d como medida del lado se construye un cuadrado, el área del cuadrado será... La fórmula para calcular el área del círculo es... Como las áreas deben ser equivalentes según el enunciado del problema, al despejar pi en la igualdad anterior, se obtiene que pi es aproximadamente 3,16049. Si se tiene en cuenta que 3 y 1 sexto también se puede expresar como 3,16 periódico, se ve que en este caso el valor de pi es aproximadamente 3 y 1 sexto, que se conoce como valor de pi por exceso. Es decir, que es mayor que el verdadero valor de pi, ya que sabemos que pi con sus primeras 6 cifras decimales es 3,141592. Ya sabemos que los egipcios sabían de la existencia de pi, y también es posible inferir que los matemáticos babilonios conocían nuestro número. Sigamos con medir la Tierra.
los griegos dejaron algunos conceptos, como el de igualdad o congruencia de ciertas figuras como círculos o triángulos. Eratóstenes de Alejandría hizo observaciones sobre la forma de la superficie terrestre. Calculó el tamaño de la Tierra con un margen de error relativamente pequeño si consideramos el método empleado y los instrumentos de medición que tuvo. La Tierra es una esfera y desde la antigüedad se tenía evidencia de esto. Se observaba el borde de la sombra de la Tierra sobre la Luna en un eclipse. O que, al alejarse un barco, lo último que desaparecía en el horizonte era el mástil. Además, se utilizaba un instrumento para ubicar las posiciones de los astros que presuponía la esfericidad de la Tierra, el astrolabio. Eratóstenes descubrió un papiro en la biblioteca de Alejandría que contenía un informe de observaciones en Sayén, hoy Asuán, a unos 800 kilómetros de Alejandría. El documento hallado decía que en Sayén, al mediodía del día del solsticio de verano, es decir, el 21 de junio de nuestro calendario, el sol llegaba a iluminar la superficie del agua de un pozo profundo. Eratóstenes sabía que el mismo día, a la misma hora en Alejandría, los edificios proyectaban sombra. Dedujo que si el sol se encontraba a gran distancia, sus rayos, al alcanzar la Tierra, debían llegar en forma paralela. Por lo tanto, si la Tierra fuera plana, no deberían existir diferencias en las sombras proyectadas por los objetos a la misma hora del mismo día, sin importar dónde se encontraran. Alejandría y Sayén están sobre un mismo meridiano, por lo que el Sol alcanza su punto más alto en el mismo momento. Al observar que la sombra dejada por la Torre de Alejandría formaba 7,5 grados con la vertical, y suponiendo que la Tierra era esférica, utilizó la distancia conocida entre las dos ciudades y la medida del ángulo de las sombras para calcular la circunferencia de la Tierra en aproximadamente 250.000 estadios, es decir, unos 40.000 kilómetros. Eratóstenes resolvió el problema con una relación de proporcionalidad. Comparó la longitud total de la circunferencia meridiana con la del arco del meridiano AS, Alejandría-Sayén. Eratóstenes pudo calcular la longitud del radio terrestre tomando en cuenta la distancia entre Alejandría y Sayén, el ángulo de declinación de los rayos solares y del valor de pi. Gracias. Ya pudimos ver que desde épocas antiguas la humanidad se preocupó por la naturaleza de la constante de proporcionalidad entre la longitud del diámetro y la respectiva circunferencia. Pi es un número irracional, pero no es el único. La raíz cuadrada de 2 o la de 3 son también irracionales. Lo que caracteriza a estos números como diferentes de los racionales es que no pueden obtenerse dividiendo números enteros y son mucho más frecuentes de lo que creemos. Entonces, pasemos en limpio lo que estuvimos viendo. Pi es la letra griega elegida para representar un valor que es la proporción constante entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. En la antigüedad se usaron aproximaciones de este número sin la precisión que logramos hoy en día. O sea, pi es un valor esencial para la matemática. ¡Excelente! Qué bueno, porque me dieron ganas de andar en bicicleta. ¿Cuál será el mejor rodado para mí? Hoy vimos que pi es la letra griega elegida para representar un valor que es la proporción constante entre el perímetro de una circunferencia con la amplitud de su diámetro. En la antigüedad se usaron aproximaciones de este número sin la precisión que logramos hoy día. Pi es un valor de cálculo esencial y se usa para obtener
muchos resultados de geometría, de probabilidad o de análisis matemático. Pi es tan importante que matemáticos y profesores de distintos lugares del mundo se reúnen para festejar el día de la aproximación de Pi.